Hola, hola. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gloria Cepeda y hoy quiero hablar sobre un tema que me parece muy interesante de conocer y es el de los números kármicos. Entonces, bueno, vamos a aprender, bueno, qué es lo que significa, de dónde los podemos obtener, o sea, de dónde vienen. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que les quede como muy claro. Entonces, bueno, para empezar, ¿de dónde viene este tema de los números kármicos? Bueno, viene en base a la numerología. La numerología, pues, es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a entender cómo somos, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Y todo esto lo podemos obtener solamente de nuestra fecha de nacimiento y de nuestro nombre. Ahí es impresionante todo lo que viene, toda la información con la cual debemos de conocer, obviamente, para trabajar y obviamente ser mejores personas. Entonces, bueno, la numerología, como les digo, es una herramienta ya milenaria. Realmente muchas de las grandes civilizaciones han hecho uso de esta herramienta. Entonces, bueno, ahí nos marca pues, los dígitos simples, ¿no? Que van obviamente del 1 al 9 con sus características positiva y negativa, pero no solamente vamos a analizar o no solamente analizamos dentro de una numerología estos números, sino que también vamos a analizar otros que son los números maestros, y bueno, esto nos indica, bueno, que ciertas personas ya traen un camino espiritual desde muchas vidas anteriores, entonces también viene dando una información, pero también nos sale la contraparte, que son los números kármicos, que es justamente los que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, entonces hoy vamos a conocer cuáles son los números kármicos. No todas las personas tienen un número kármico, qué significan y dónde es que vienen estos números kármicos. Muy probablemente algunos de ustedes de repente han tenido o sufrido algún tipo de pérdida, ya sea económica, pasan por muchas situaciones de tipo emocional, o por algún tipo de enfermedad. Y muchas veces cuando esto sucede, es porque hay algún tipo de deuda kármica, o sea, algo. A veces las personas me dicen, Gloria, es que trabajo y hago y vuelvo, y no sé, en la parte del trabajo no logro salir adelante, así como llega el dinero se me va, por ejemplo, ¿no? O padezco una enfermedad desde que era niña o niño, y bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿no? El tema de la pareja a veces, ¿no? Entonces cuando hacemos por ahí un estudio de numerología nos damos cuenta que por ahí hay algún tipo de deuda kármica, ¿sí? Entonces algo que se viene arrastrando desde una o dos o quién sabe cuántas vidas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, es importante obviamente conocerlo ya cuando somos conscientes o las personas son conscientes de estas deudas kármicas. Bueno, pues ya es más fácil empezar a trabajar en esa parte, ¿no? Para saldar esas deudas y no seguir como teniendo este tipo de pérdidas. Entonces, hoy, como les digo, vamos a conocer cuáles son, en dónde pueden aparecer, etcétera. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver algún tipo de imágenes, para que, bueno, les vaya quedando como muy clara como toda esta información. Entonces, bueno, como les decía, dentro de la numerología vamos a conocer hoy cuáles son los números kármicos. Entonces, pero primero pues vamos a entender un poquito, yo creo que todos más o menos nos queda claro lo que es el karma, y bueno, es una ley, y bueno, la ley del karma es aquella ley que ajusta el efecto a su causa. Es decir, todo lo bueno o malo que hacemos o hemos hecho en vidas, en esta vida o en vidas anteriores, nos va a traer consecuencias, ya sea buenas o malas, ¿sí? En esta vida o en las siguientes. O sea, ojo con lo que estemos haciendo el día de hoy, en esta vida, obviamente va a tener repercusiones en las vidas que sigan, pero también lo que hicimos en vidas anteriores, pues van a tener una repercusión en esto. Entonces, la ley del karma también es conocida en varias religiones o en varias filosofías como justicia divina y es inmutable.
En numerología es uno de los aspectos más estudiados, el tema de los números kármicos, porque según la teoría pitagórica de la transmutación de las almas, los hechos que una persona realiza durante su vida tienen una influencia que puede ir más allá de esa encarnación. Y de verdad, créanme que he conocido varias personas que han hecho, por ejemplo, aparte de numerología, pues registros akáshicos, regresiones, etcétera, y va coincidiendo, ¿no? Obviamente toda la información que se les va dando. Entonces, bueno, como les mencioné, por lo tanto, se puede estar recogiendo las consecuencias en esta vida, las consecuencias de vidas pasadas, obviamente, en esta vida. Entonces, lo que hacemos, bueno, tarde o temprano va a regresar y nos va a impactar. Entonces, bueno, la existencia de números kármicos en numerología obviamente va a apoyar esta teoría. Estos números hay que tenerlos en cuenta, pero al igual como les decía también, hay números maestros, pero debemos estudiarlos también en su justa medida. Siendo un indicio los números kármicos de algunos problemas que un análisis profundo de las personas podemos encontrar. Entonces, bueno, aquí nomás una ley del karma, te darás cuenta del daño que causaste, de las injusticias que cometiste cuando te toque sufrir a ti. Por eso les digo, cuando de repente ya nos vemos como muy afectados en ciertas cosas y queremos investigar, bueno, probablemente por ahí nos aparezca una deuda acá. Como les decía también, no todas las personas van a tener una deuda kármica, ¿sí? Solamente las tienen quienes abusaron de leyes naturales y universales en vidas anteriores. O sea, hay leyes espirituales, leyes universales, entonces cuando se rompen, alguien rompió estas reglas o estas leyes, es que viene la deuda kármica, ¿no? Quienes no hicieron todo lo que pudieron haber hecho también, ¿no? Porque también, también muchos se los digo a veces en los talleres, ¿no? Traes una vibración maestra, por ejemplo, y no estás haciendo como todo el uso de ese potencial que tienes, bueno, va a haber una consecuencia quizás en esta o en otra vida, ¿no? También, que a lo mejor no traemos vibraciones maestras, pero traemos números muy creativos, o números de altruismo, o números de sanación, o números de liderazgo, pero no estamos haciendo un buen uso de todo eso que nos dieron. Bueno, va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, o aquello que hicieron en vidas pasadas tuvo un resultado negativo y malicioso para ellos o su entorno, ¿no? Es decir, cuando a propósito o de manera consciente hemos hecho daño a otras personas, obviamente va a haber una consecuencia en esta vida. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que vaya claro hasta aquí. Entonces, bueno, otra vez, todas estas acciones van a afectar el presente de la persona y el futuro que le espera. O sea, todo lo que hacemos. Esta vibración kármica los interpelará como pruebas a enfrentar, pero que en realidad son energías reconstructivas, o sea, digo, tampoco es que sea tan malo ya cuando sabemos, y de aprendizaje continuo, lo que generará experiencias de vida para que las aflicciones no sean mayores. O sea, al final, pues debemos de trabajar en eso, ¿no? En esas deudas son lecciones que tenemos que aprender. Entonces, al develar qué números tenemos, podemos conocer, obviamente, las vibraciones que tenemos, lo que será positivo, ya que nos dará las herramientas para pagar las transgresiones cometidas en otras encarnaciones pasadas. Claro, si seguimos en la vida como ignorantes de este conocimiento, pues no vamos a superar o trabajar esa parte que hemos cometido en la parte negativa, ¿no? Entonces ya cuando digo, me pasa cuando de repente entrego un estudio de numerología y a la persona le digo, híjole, es que traes una deuda kármica tal, traes este número kármico, o sea, para las personas es de repente como muy impactante saber, ¿no? Pero le digo, todo tiene al final una solución, lo importante es ahorita que sepas qué errores cometiste en vidas pasadas y que bueno, ahora tienes que trabajar para no seguir repitiendo el patrón, porque eso también de repente sucede, ¿no? En una ocasión a una chica le dije, tú abusaste del tema del liderazgo, o sea, en vidas pasadas fuiste una persona líder y en esta vida, pero fuiste un mal líder, ¿no? Y entonces cuando le empecé a hablar de todas las características, me dice ella,
ups, sigo haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso a veces es lo que pasa, ¿no? Cometiste ciertos errores, tuviste un estilo de vida que no era muy adecuado y muy probablemente mucho de eso se sigue repitiendo en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hacer consciente de que no es lindo lo que se hizo en otras vidas y que menos es lindo que se siga haciendo ahora porque obviamente se va a seguir generando ese karma. Entonces, obviamente dejar de hacerlo y saldar esas deudas kármicas que se tienen. Entonces, si se comprenden las deudas que están generadas y se busca equilibrar el balance de estas malas acciones, se cosechará el bien como recompensa por el trabajo hecho. De verdad, créanme que viene un cambio cuando ya se es consciente y cuando se deja de repetir como ciertos patrones, entonces obviamente empieza a resultar más positivo, ¿no? Entonces, y bueno, hay que intentarlo de todas maneras, hay que hacerlo. Entonces, pagar nuestras deudas kármicas nos abre caminos y nos facilita vivir. Solo hay que ser consciente de qué deudas llevamos para saber qué energías, perdón, obstaculizan nuestra experiencia de vida en este plano. Entonces, obviamente es conocerlo para hacerlo ahora de una manera, de una mejor manera. Entonces, bueno, ya sabemos que existen estos números kármicos. Entonces, ¿cuáles son estos números kármicos? Son 4. Es el 13, el 14, el 16 y el 19. Esos son los números kármicos, ¿sale? Entonces, ¿dónde pueden aparecer estos números kármicos? Dentro de la numerología de la fecha de nacimiento, ahorita solo vamos a hablar de fecha de nacimiento. Ahorita vamos a ver más adelante unos ejemplos para que les quede muy claro para quien es la primera vez que tiene como escucha una plática conmigo acerca de los cuadrantes. Por fecha de nacimiento tenemos 5 números que sacamos. El número de la esencia, que esencia o alma, algunas numerologías le llaman así, que habla de la parte interna, cómo somos por dentro, ¿sí? Que a veces esas características que solo las personas que son muy cercanas a nosotros conocen. Esa es la esencia. Personalidad que no aparece en los números kármicos, o karma o ego también, es la máscara que utilizamos para desarrollarnos con las personas. Hay algunas personas que no tienen esta cosa doble, o sea, ¿cómo se llama? Algunas personas no tienen cuando tienen el número de la esencia y personalidad diferente, existe esta máscara, pero cuando es el mismo número, bueno, pues se le llama numerología de espejo. Estas personas como son por dentro, son por fuera, pero bueno, ese es otro tema. Luego también vemos el número de otro cuadrante, el tercer cuadrante es el de regalo divino o dones, que son dones que nos dan para poder cumplir con nuestra misión de vida, pero que a veces no somos como tan conscientes de ellos y desaprovechamos esas características que tenemos. Y bueno, eso también ahí puede aparecer una deuda kármica, aunque ahorita les voy a explicar un poquito más. Y en el cuadrante de vidas pasadas también nos puede aparecer. Entonces, ahí sí claramente nos está indicando qué faltas se cometieron en vidas pasadas. Bueno, vidas pasadas es lo que hemos estado trabajando, perfeccionando desde, dicen algunos expertos en numerología, que tardamos de 7 a 20 vidas en perfeccionar solo un número. De hecho, en numerología podemos saber si venimos pasados o reprobados, si lo hicimos bien de vida pasada y ahora vamos mejor o no vamos tan mejor. Y bueno, otro de los cuadrantes es el de misión de vida, ahí no va a aparecer, pero entonces ahorita vamos a analizar los otros cuadrantes. Entonces, como les digo, dentro de la fecha de nacimiento, no vamos a ver ahorita todos, nos aparecen 5 números, de hecho también nos puede aparecer un número oculto por ahí, y todo esto nos va dando mucha información. Pero bueno, ahorita vamos a ver solamente deudas kármicas y nos pueden aparecer en 3 cuadrantes, en el cuadrante de la esencia, en el del regalo y vidas pasadas. ¿Ok? Por ejemplo, Albert Einstein, quien fuera un físico alemán de origen judío, que se le considera inclusive el científico más importante, conocido y popular, inclusive del siglo XX, él no solo traía una deuda kármica, traía 2 deudas kármicas. ¿Sí? Él era de un 14 de marzo
de 1879, ¿no? Claro que era una persona súper, tan más les voy a dar un panorama de los números, era una persona súper mental por esos dos números 7, que el 7 en la parte positiva tiene que ver son personas que pueden ser muy inteligentes, igual que el número 4, pero también nos habla de la parte de la especialización. Un 7 viene a perfeccionarse, a especializarse en cualquier área en la que esté trabajando. Claro que cuando dices numerología me daba un poco de risa porque el número 3 que tiene como número de la personalidad son personas que a veces buscan una imagen que sea un poco diferente, ¿no? Esta con su imagen es normal, ¿no? Pero si han visto por ahí una donde tiene los cabellos así, cosas que ha sido una imagen como muy popular de él, eso es justamente por su número 3. Entonces, ahí vemos los 5 cuadrantes, su número de esencia era un número 14, que es un número kármico, que se reduce luego a un número 5, que nos habla también de genialidad, tanto el 5 como el 3 son números, cuando alguien tiene estos números, que la cabeza siempre está generando ideas nuevas, diferentes. Seguramente él, pero no creo que fue una persona que descansara mucho, al menos mentalmente siempre está generando ideas, ¿no? De hecho, venía a trabajar mucho la parte de la confianza en él mismo. Él fue un hombre, había sido un hombre ya en sus últimas vidas. Eso podemos también determinar en una numerología, si fuimos hombres o mujeres en vidas pasadas. Y su misión de vida tenía mucho que ver con el tema de familia, pero también misticismo, intuición, sanación. Pero bueno, volviendo al tema de deudas kármicas, él traía dos deudas kármicas, el 14 y el 16. Entonces, bueno, esa es la numerología al parte de la numerología de Albert Einstein. Entonces, bueno, como les decía, lo vamos a poder encontrar, un número kármico, lo vamos a poder encontrar en el número de la esencia. Esencia, otra vez, cómo somos por dentro, esas características a veces solo conocemos nosotros o quien está muy cercano a nosotros, ¿no? Dicen que estas características las tenemos desde que fuimos creados, quizás hace miles de vidas atrás. Entonces, es muy importante este número. De hecho, en el tema de compatibilidad de pareja, yo creo que es uno de los más importantes, ¿no? Porque se conecta primero el alma con el alma, ¿no? Aunque nuestro ojo físico no sabe quién es la otra persona, claro que el alma sí sabe. Entonces, por ejemplo, bueno, López Obrador, quien es el actual presidente de México, él trae un número kármico 13. Cuando veo su numerología en general, voy a hablar de números, ¿ok? El número kármico es 13, significa que en vidas pasadas hubo un abuso de trabajo. O sea, quien posee un número kármico 13 o fue una persona demasiado floja o abusó del trabajo de las demás personas. ¿Ok? Entonces eso le generó un karma. Pero, y al ver su numerología en conjunto, él en vidas pasadas debía haber sido más empático con el dolor o el sufrimiento ajeno, pero no lo fue. Entonces está reprobado, pasa de un número 9 en vida pasada a un número 6 en misión de vida, ¿sí? Y en el cuadrante del karma está un número maestro 11, pero como está en ese cuadrante significa que el conocimiento que había adquirido no lo compartió. Entonces, bueno, ahí está el número kármico 13, que es por día de nacimiento. Entonces, número de la esencia es día de nacimiento. Entonces, los números kármicos ahorita vamos a ver otros ejemplos del 13, 14, 16 y 19, nos puede aparecer en el cuadrante de la esencia, que es el día de nacimiento. Entonces, si por ahí tú naciste cualquiera de estos días, 3, 14, 16 o 19, bueno, ahí está una deuda kármica que hay que trabajar, ¿sí? Por ejemplo, que no alcanzo a ver, Winfield Scott, quien fuera un general del ejército de los Estados Unidos, diplomático y candidato presidencial. No puse su fecha de nacimiento completa, pero era. También nos aparece un número kármico 13 en su esencia. El expresidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, él es un 14 de junio de 1946. 14 es una deuda kármica que luego se reduce al número 5. ¿Por qué los reduzco? Porque para trabajar la parte positiva hay que trabajar la parte positiva del número reducido. Entonces,
En el caso del 13, pues hay que positivizarlo con el 14, el número del 14, en el caso del 14, el 5, 16, 7 y 19, el número 10, que luego se reduce a 1. Pero bueno, sus números en conjunto, Donald Trump fue mujer en sus últimas vidas, debió haber trabajado la obediencia, pero trae por ahí un número, el 10, que tiene como número de regalo divino, que nos habla de la parte de liderazgo. Y claro, su misión de vida tiene mucho que ver con la parte de la estructura, el trabajo, la disciplina de ser una persona súper, en la parte negativa del 4, súper cerrado de mente, terco, necio. Yo creo que sí debe tener algo de eso. Pero bueno, ahí está su número kármico 14. Había abusado de la parte de la sensualidad, la parte sexual, de los sentidos, de la libertad en vidas pasadas y eso le generó un karma. George Lucas también tiene su numerología es muy interesante también de George Lucas porque sí tiene una deuda kármica 14 de vida pasada, pero si se fijan, bueno, tiene números que tienen muchísimo que ver con el arte. Debe ser una persona súper creativa por sus 2 5, ya se los había mencionado, como el caso de Albert Einstein, que son personas que están generando muchísimo. Pero también una de las cosas que hay que destacar es su número maestro 44, ¿no? Entonces, hoy no vamos a ver eso, pero dentro de la numerología, los números maestros son el 11, el 22, 33 y 44. 44 es la vibración más fuerte. Brian Weiss, este gran psiquiatra de los Estados Unidos, que es experto en vidas pasadas, él es también igual que George Lucas, una vibración maestra 44. De hecho, George Lucas y Brian Weiss tienen el mismo número de vida pasada, significa que ellos son compañeros de vidas pasadas, vienen en el mismo grupo evolutivo, eso también por numerología se puede descubrir, ¿no? Pero este hombre, aparte de sus números de arte, él ya en sus últimas vidas había trabajado lo que era la expresión artística, porque el 9 es un número súper artístico, súper emocional, pero es muy artístico, igual que el 5, pero también el 10. Entonces, como misión de vida, George Lucas viene a destacar, a brillar, a hacer propuestas, bueno, la guerra de las galaxias, ¿no? Viene a hacer propuestas nuevas, diferentes, innovadoras, o sea, súper creativos, viene a abrir el camino para las demás personas. Bueno, yo creo que está cumpliendo con su misión de vida, pero bueno, la deuda kármica ahí la tiene y obviamente tiene que trabajar mucho ese 9 que venía trabajando desde vidas pasadas por el tema del servicio, ayudar a los demás, sin duda ayuda a saldar esas deudas kármicas. Pero bueno, el número kármico, ahí está el 14 en George Lucas. Este sí, no sé cómo se pronuncia, pero Konoe no sé si así se pronuncia, quien fuera el 76º emperador de Japón, según el orden tradicional de sucesión, él traía una vibración kármica 16, ¿sí? Él era de un 16 de junio de 1139. Entonces, ahí 16 es el tercer número kármico, significa que él ya, fíjense, él ya había sido un líder en vidas anteriores y en esa vida le tocó en ese momento, obviamente venía a trabajar, por eso fue un emperador, ¿no? ¿Por qué? Pues él ya traía esta parte de liderazgo, aunque lo hizo mal. Cuando aparece un número kármico 16, significa que fueron malos líderes, abusaron de esa parte, fueron personas, sí, líderes, pero que guiaron a las personas hacia no cosas demasiado correctas, ¿no? Entonces, bueno, también debió haber sido por sus números una persona muy creativa, de hecho también venía a trabajar la parte de la expresión artística y obviamente del altruismo por esa deuda que se tenía de vidas pasadas. Entonces, bueno, ahí está el tercer número kármico en el cuadrante de la esencia, que es el número 16. Luego, claro, a mí me encanta Luis Miguel, que es, bueno, este cantante mexicano, cantante y productor, dicen que es, bueno, nacido en Puerto Rico, pero ya nacionalizado mexicano, y él es de un 19, ahí está la esencia, de abril de 1970. ¿Qué creen que él fue mujer en sus últimas vidas? Si fue una mujer, quizás un sanador o un chamán, pero ¿qué creen? Cuando veo su numerología, él hizo un mal uso de este poder.
él hizo un mal uso de la magia en vidas pasadas. Entonces también está un poco reprobado. De un 8 me lo pasan a un número 4 por haber hecho un mal uso de este poder. Pero bueno, 19 es el cuarto número kármico y es un número súper fuerte porque son personas que fueron, ahí sí, a ver, me dicen si les checa o no, fueron personas que, como Luis Miguel en vidas pasadas, fue muy egocéntrico, fue muy vanidoso. ¿Qué creen? Que el 19 que se reduce a 10 y luego a 1 en la esencia, el planeta que lo rige, aunque no es un planeta, es el Sol. Entonces, por eso, por algo se le dice así, ¿no? Son personas que vienen a brillar, a destacar la parte positiva. Sin embargo, en vidas pasadas también fue una persona con mucho poder, pero abusó de esta parte. Se sintió que era el más poderoso de todo el mundo y vio muy por debajo a las personas. Entonces, obviamente es una persona líder por sus números y muy probablemente también por su doble 4 debe de ser como muy estructurado, es una persona de mucho trabajo, pero debe ser como muy perfeccionista por esos 10, hijo, es que tiene números, que debe tener un carácter súper fuerte, ¿no? Todos sus números son de persona muy seria, muy estructurada, muy tercas, muy necias en la parte negativa. Pero bueno, vidas pasadas fue muy prepotente. Sintió que era el sol o el centro del universo y que todo el mundo tenía que girar alrededor de él. Entonces, por eso les decía, ¿no? En un inicio, muchas de las características que venimos trabajando o tenemos desde vidas pasadas, las podemos repetir en esta, ¿no? Muy claro el caso de Luis Miguel, ¿no? En tanto en positivo como en negativo, pues viene proyectando mucho esa deuda kármica 19 que luego se reduce a 10. Bueno, recuerdan que les dije que también podemos encontrar un número kármico en el cuadrante del regalo divino. ¿Qué es el regalo? Como les digo, son dones que nos dan, pero que a veces ni siquiera destapamos. Ahí se quedan en la cajita, muy guardaditos y nunca supimos. Pasa la vida y nunca supimos que éramos creativos, que éramos buenos comunicadores, que éramos líderes, y ahí se quedan esas características. Pero bueno, aquí algo muy importante de aclarar. No significa que te hayan regalado un karma. Obviamente no, eso no sucede, ¿no? Pero cuando nos aparece un número kármico justamente en este cuadrante, nos está indicando que sí hiciste o sí rompiste con esas deudas, con esas leyes, perdón, universales en vidas pasadas. Sí lo hiciste, pero fue un poquito menos que si te hubiera aparecido en el cuadrante de la esencia o en vida pasada. O sea, repito, si te aparece un número kármico en el cuadrante del regalo divino, no, o sea, sí lo hiciste, pero no es que te lo regalen, nada más te están indicando, lo hiciste, pero no tan fuerte como si hubiera aparecido en esencia o en vida pasada, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, el cuadrante del regalo divino, vamos a tener que sumar los dos últimos dígitos del año, solo los dos últimos dígitos del año, como el caso de Michael Jackson, él era de 1958, entonces los dos últimos dígitos del año es 58. 5 más 8 nos da un número 13. Ahí está la deuda kármica. ¿Qué creen? Michael Jackson en sus vidas pasadas había abusado, como se los dije en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que trae una deuda kármica 13. Hubo un abuso en esa parte del trabajo, entonces también Michael Jackson. Entonces, por eso a Michael Jackson le tocó trabajar desde, bueno, cuenta la historia, ¿no? Le tocó trabajar desde muy joven. Sí, normalmente cuando nos aparece esta deuda, a veces las personas realmente tienen que trabajar desde muy jóvenes porque hubo esta falta de trabajo, ¿sale? En vidas pasadas. Entonces, claro, yo creo que él era muy conectado, trae números que tienen mucho que ver, traía una vibración maestra 11, que viene de un 29, el 8, que es el número del infinito, en el número de la personalidad. Entonces son personas que pueden, claro, también tiene que ver mucho con el poder o el dinero, pero tanto su 11 como su 8 como su 6 nos habla de misticismo, intuición, sanación, sexto sentido, esta parte de la conexión. No sé qué tanto era así, pero sí traía esa parte. En sus últimas vidas, Michael Jackson ya había sido una mujer. Eh, a veces esta parte se nos nota mucho, ¿no? Si, aunque no marca nuestras preferencias sexuales, muchísimo menos en esta vida, pero a veces se nota mucho, ¿no? Quién fue hombre en sus últimas vidas o quiénes fueron mujeres
en las últimas vidas. El caso de Michael Jackson sí traía proyectaba como más fino, ¿no? Entonces, él había sido una mujer muy creativa en sus últimas vidas, seguramente ya había estado en escenarios, entonces venía mucho a trabajar el tema de familia, esa era su misión, venía y sin duda yo creo que sí trabajó mucho esa parte, o tenía que, hubo mucho conflicto, ¿no? En esa área, bueno, también está marcada por su fecha de nacimiento. Pero bueno, la deuda kármica, era de 1958, 58, 13, ahí está la deuda kármica. También Alejandra Guzmán, ella es de un 9 de febrero de 1968, entonces 68, 68 no son 14, ahí está la segunda deuda kármica. Ella en sus últimas vidas fue un hombre, pero fue un brujo, un mago, un chamán, también un sanador. Dicho, ella puede, por sus números, puede atraer relaciones tóxicas o destructivas en su vida. Quizás abandonó el tema de familia o de pareja en vidas pasadas. Entonces ella ahora viene a trabajar mucho, sanarse ella misma para poder sanar a las demás personas. También el 8 en la parte negativa nos habla del tema de adicciones, que bueno, se ha sabido un poco de eso en el tema de Alejandra Guzmán. Y obviamente no se trata ni de juzgar, nada más vamos a hablar de los números en tanto en positivo como en negativo. Obviamente nos hablan sus números de arte, tanto por el 9 como por el 5, que tiene como número de regalo, pero el 9 es un número muy, muy artístico. Y puse esa imagen antes y ahora después de las cirugías, justo por el 5, porque el 5 tiene mucho que ver con un tema de imagen. Entonces son personas que están en constante cambio con esa parte. Y bueno, también ahí está oculto un número 2, que tiene mucho que ver con el tema de pareja. Creo que por ahí ha habido también varios temas, pero es porque ahí está marcado en su fecha de nacimiento. También Gloria Trevi es, de hecho, ella y Gloria Trevi, si se fijan, tienen el mismo número de vida pasada, que es el número 6, pero también traen la misma deuda kármica. Cuando aparece un 14, y bueno, también si les checa, tanto en Gloria Trevi como en Alejandra Guzmán, ellas nos hablan mucho del tema de sensualidad. Es un número que en vidas pasadas justo abusaron de esa parte, de la sexualidad, de la sensualidad, pero también pudieron haber sido personas muy inconstantes en lo que hacen, ¿no? Y más, por ejemplo, el caso de Gloria Trevi, que trae repetido el número 5, debe ser una mujer demasiado libre, ¿no? Que necesita movimiento y cambio en su vida. Y ahí está mal el número oculto, es el número 1 y no sé por qué está mal. Pero bueno, también viene a trabajar mucho el tema de familia, también quizás evadió compromisos o responsabilidades familiares, pero también debe ser una persona un poquito mística, también está muy marcado el tema de pareja. Bueno, Kirk Douglas, este actor, ya no está, pero bueno, él también traía una deuda kármica 16, él era de 1916, también sus números nos hablan de la expresión artística. Muchos artistas en el número de la personalidad como Kirk Douglas tienen un número 3, ¿sí? Nos habla mucho de expresión, comunicación, el arte en general, ¿no? También, y el 9 está potencializado el 3 veces 3. Seguramente también había sido una mujer, una bruja, una maga, una chamana, una mujer sanadora, y también venía a trabajar mucho esta parte espiritual. Pero bueno, ahí está marcado la deuda, bueno, hubo sin duda un abuso de poder en vidas pasadas, porque se generó una deuda kármica 16. Entonces, venía a trabajar la parte de liderazgo, pero también la búsqueda del guía o del maestro interior. Y bueno, Sebastián Baggio es quien fuera un cardenal italiano que ocupó diversos cargos, claro, como líder, apostólicos y curiales dentro de la Iglesia Católica. Bueno, él tiene la primera, bueno, él traía dos deudas kármicas, ya había sido líder, también en esta vida fue un líder, pero abusó del liderazgo, pero también abusó del trabajo, por eso ahí está la deuda kármica 13 en el número del cuadrante, entonces lo trae dos deudas kármicas, tanto como esencia, como por regalo divino, y en sus últimas vidas fue una mujer, también, y una mujer muy libre, también muy sensual, y también venía a trabajar esta parte del misticismo, sanación, la parte de la conexión, y venía a sanarse él, es un número de mucho poder, tanto el 7 como el 8. Mario Bunge, que fuera un filósofo físico y epistemólogo argentino, bueno, él traía como número de regalo divino el número 19. También nos habla mucho
de la parte, fíjense, dicen que fue un filósofo, porque en sus últimas vidas él también fue una mujer, y cuando aparece el 2 fueron filósofos o alumnos de una misma línea espiritual, entonces son los buenos discípulos. También sus números nos hablan de arte, creo que también era pintor, una cosa así, que escribía poesía, algo. Entonces, bueno, ahí está lo filósofo, seguramente es por el 3 y por el 9, pero traía una deuda kármica 19. Y bueno, el último cuadrante que vamos a ver es el cuadrante de vidas pasadas. ¿Ok? Entonces, vidas pasadas, ¿se acuerdan que les dije? Es lo que hemos venido trabajando o perfeccionando desde nuestras últimas vidas, ¿sí? Entonces, que es que sin duda, yo creo que es el número que más puede pesar de repente dentro de una fecha de nacimiento, porque como es el número más trabajado, entonces, o últimamente es el número más trabajado, me refiero en últimas vidas, entonces eso por eso mucho de lo que hacemos, aunque no traigamos deuda kármica, mucho de lo que hacemos ahora tiene que ver con nuestra vida pasada, ¿no? A veces hago numerologías, por ejemplo, que alguien que es abogado, ¿no? Y en su vida pasada tiene un 3, le digo, pues tienes que ver en tus últimas vidas, seguramente estuviste en un escenario, fuiste artista, músico, bailarín, etcétera. Y me dice, pues que sí, soy abogado, pero me encanta tocar guitarra o me encanta bailar o de hobby hago otras cosas, ¿no? Eso es por su número de vida pasada. Bueno, Vicente Fox, este expresidente mexicano, él trae una deuda kármica 16 de vida pasada. Significa que, bueno, el número, perdón, se saca vamos a sumar solamente nuestro año de nacimiento para sacar el número de vida pasada. Es decir, en el caso de Vicente Fox, 1 más 9 más 4 más 2 nos da un número 16. Ahí está, en la deuda kármica 16, ¿sale? Entonces, significa, ya les había comentado, que 7, 16 hubo un abuso de liderazgo, fue un mal líder. Por eso está repetido tanto en personalidad como en misión de vida, el mismo número de vida pasada, porque en esta vida tenía que venir a trabajar otra vez la parte de liderazgo para saldar esa deuda, ¿sale? Entonces, bueno, caso Vicente Fox. También, cuando aparece un 7 en vida pasada, son personas que pudieron haber sido ermitaños, filósofos, es un número muy, de repente muy aislado, por eso le costó por ahí a Martita un poquito agarrarlo, porque el 7 un poquito de repente rehuyen de compromisos o relaciones a largo plazo. Entonces, pero sin embargo está marcado el 2 por esencia, que tiene que ver con la pareja, ¿no? Entonces a veces a un 2 esos son números un poco contradictorios dentro del mismo, ¿no? De repente, a veces en las numerologías eso vemos, ¿no? Que hay números que entre ellos chocan un poco, ¿no? Como el caso del 2 y el 7 que tiene Vicente Fox, tanto como por esencia como por personalidad. Entonces, bueno, ahí son números que chocan entre ellos mismos, ¿no? Por una parte, la necesidad del querer tener una pareja, pero por el otro parte, la necesidad de estar solo, aislado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues sí se casó. Entonces, bueno, ahí él había hecho un mal uso de liderazgo. Y bueno, Michael Jordan, este exjugador de baloncesto estadounidense, que en la actualidad es propietario, hoy vean sus números también, ¿no? De la NBA. Entonces, él tiene números de liderazgo. Él en sus últimas vidas generó un karma fuerte, el más fuerte, el 19. 1 más 9, 1 más 9, 10, más 6, 16, más 3, 19. Ahí está la deuda kármica. Significa que este hombre fue un hombre de mucho poder, pero que también viene a brillar, a destacar, a mover gente. Entonces, y por su 8, que tiene como un número de esencia, por eso esta parte del poder, de las empresas, etcétera, debe ser muy fácil para él, pero sin duda debe trabajar ese 9 que tiene como número de regalo divino para trabajar la parte del altruismo, ¿no? De hecho, trae una misión maestra 11, esperemos que le esté trabajando como 11 y no como 2, significa que debe estar ayudando, no sé si lo haga, por tanto por el 9, por el 11, ayudar mucho a las personas de manera desinteresada,
porque sin duda puede mover grandes grupos, tanto por el 8, 9 y por el 10, y por obviamente la vibración maestra 11, para ayudar, ¿no? Y eso les va a ayudar a saldar esa deuda kármica, ¿sí? Bueno, quien fuera un papa que, bueno, todavía vive, pero él trae dos deudas kármicas. Benedicto XVI, él es del 16 de abril de 1927. Entonces trae un kármico 16, había sido ya un líder, mal líder en vidas pasadas, y lo refuerza el 19 de vida pasada. También, por 1927 suma 19, o sea, fue un hombre, obviamente por esos dos números, fue un hombre muy poderoso que puso, porque trae un 4 en el cuadrante del karma, puso a trabajar a la gente, quizás con bajos sueldos o no sueldos justos, o él fue muy flojo, no sé, pero fue una persona de mucho poder en vidas pasadas, fue un hombre, y pero hizo un mal uso, entonces eso le generó un karma. Entonces, él está reprobadísimo, un 10 hasta un 3. Entonces, venía a trabajar justo también la búsqueda del guía o del maestro interior, trabajar la parte positiva del liderazgo y la comunicación, la expresión también es algo que debía trabajar ahora, pero sin duda ayudar a los demás, pues era parte de lo que venía a hacer, sobre todo por esas dos deudas kármicas que tenía. Entonces, ay, ya acabamos. Entonces, bueno, este es un pequeño taller donde quería hablar sobre un tema que es importante de deudas kármicas. Entonces, de los números kármicos, perdón. Entonces, pero bueno, quise darles como un amplio panorama más o menos de toda la información que podemos obtener de esto es solamente por nuestra fecha de nacimiento. Realmente vienen todas nuestras características y podemos sacar o sea, realmente potencializar todo eso lindo que traemos y empezar a trabajar lo no tan lindo. Y luego si juntamos con nuestro nombre, no, o sea, viene toda la información también en nuestro nombre. Si hubo mamá dominante, papá ausente, o sea, todo eso viene por nuestro nombre y el poder del nombre también nos viene a decir mucho lo que venimos a trabajar o a hacer. Y viene el número del alma también, que esas son esas características o eso que nuestra alma realmente desea hacer. Entonces, a veces cuando no lo estamos haciendo, nuestra alma no está tan feliz o contenta. Y también por el nombre podemos sacar el número de las expresiones, cómo nos vendemos literal, ¿no? Para conseguir un trabajo, para conseguir vender algo, no sé, para conseguir lo que sea. Y también por numerología podemos, nada más así les menciono brevemente, también viene el número de la salud, aquellas enfermedades que estamos predispuestos a padecer, viene también por todas estas fecha, nacimiento, nombre y etapas de vida. También podemos obtener las etapas de vida, o sea, es decir, cuáles van a ser desde que nacemos, los retos, los desafíos, en todas nuestras etapas. Pitágoras dividió la vida en 4 grandes etapas, entonces, cómo va a ser cada etapa, cuáles van a ser los retos, cuál es el número de nuestros miedos, del inconsciente, todo eso viene también por las etapas de vida. Y también en numerología podemos aprender cómo sacar la compatibilidad de la pareja, es decir, qué tan compatibles somos con otra persona, no solamente sacando a veces como podemos encontrar en internet, sacando el número de la esencia o el número de la misión de vida, ¿no? Sí, claro, estos números nos ayudan, pero tenemos que analizar 9 números tuyos más 9 números de la persona en la que estás interesada. Claro, no solamente en el plano emocional o romántico, ¿no? También puede ser, ¿por qué no me llevo tan bien? O ¿por qué si me llevo tan bien con mi jefe? O con mi papá, o con mi mamá, o con alguno de mis hermanos, con este amigo, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que vemos, tanto en un estudio numerológico no vemos compatibilidad, pero sí las otras características. Y en un taller o un diplomado de numerología también podemos aprender a conocer todas esas características. Entonces, bueno, aquí les dejo con mucho cariño este taller. Espero que haya sido de mucha utilidad. Y bueno, cualquier duda o comentario, pues no duden en estarnos preguntando y con mucho gusto vamos a tratar de resolver
todas sus dudas y bueno, creo que eso es todo. Fue un gusto estar el día de hoy con ustedes y muy pronto vamos a estar hablando de los números maestros también, ¿por qué no? Y y de otros aspectos que tengan que ver con nuestros números. Bueno, bendiciones infinitas para todos ustedes.